o entendemos lo que pasa o aprendemos nombres. Porque existe la tendencia a veces, igual que en las clases de anatomía, a que mientras más nombres uno menciona, dice ese sabe más. Pero no es correcto. ¿Okay? Los nombres se pueden leer en cualquier momento. Cuando a mí me dice alguien citoquinas inflamatorias, ¿cuáles son y cuáles son las antiinflamatorias? Realmente no interesa exactamente cuáles, si no sabemos que hay de los dos tipos. ¿Okay? Me interesa más el proceso que el tema de los nombres. Entonces, en eso nos vamos a dirigir. Quienes han estado conmigo en microbiología en seminario, que veo varias caras conocidas y amables, habrán visto ya la diapositiva que voy a poner. Y ahora yo quiero ponerla, pero para todos los demás, porque esto es la ley en medicina. Esto es, vamos a decir, para mí, el principio fundamental. Es aquel principio que nos permite, o nos va a permitir, poder exactamente llegar a una conducta con un paciente, que no lo podamos curar. Hay muchos casos que no lo vamos a poder curar, pero tenemos que llegar a una conducta con cada uno. ¿Ok? William Osler, un médico internista, miren ustedes, del año 1892, ¿okay? Y él establece un enunciado, que es este: si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina sería solo una ciencia y no un arte. Ciencia puede ser cualquiera, el tema es hacer arte. Como yo le decía a quienes me acompañaron en el seminario, hagan arte, hagan de la medicina un arte. Significa que tienen que individualizar a cada paciente. ¿Ok? Está permitido que ustedes, entre ustedes, cuando hagan clínica, le digan a un compañero: oye, la cama 28 tiene un caso tipicazo de tuberculosis. Vale, tú lo estás estudiando, pero no. Lo que tendría que ser es: en la cama 38 está Juan Pérez López, que tiene tuberculosis. Porque, ojo, para hacer un arte hay que individualizar. ¿Ok? Pues metámonos ahora sí en la inmunología. En la evolución de las especies, estamos hablando acá de 700 millones de años atrás. ¿Okay? Los seres más inferiores tenían defensa, la tenían, pero era un mundo muy simple. No había mucha tecnología, no había mucha polución, no había mucha contaminación. Entonces ellos tenían lo que se llama la inmunidad innata, básicamente con los receptores tipo TOL, que son aquellos transmembrana, ¿okay? El sistema de complemento, péptidos, fagocitosis, lo elemental, pero no iba más allá, no había memoria inmunológica, cosa que sí la tenemos ahora, aunque ya comenzó a fallar. ¿Okay? Luego avanzamos en la evolución y aparece el famoso complejo histocompatibilidad, un gen en el cromosoma 6, que establece todas las variantes posibles en la respuesta inmunológica. Se dice que tiene dos tipos, pero vamos a ver ahora, cuando hablamos de reconocimiento cruzado, que no puedo decir 1 y 2, porque hay una zona difusa que pertenece a ambos. ¿Okay? Y en la inmunidad adquirida adaptativa es lo que tenemos ahora, donde cada uno de nosotros la tiene propia, según lo que hemos vivido antes, según lo que hemos comido, según dónde hemos vivido y según nuestros genes. ¿Okay? Y eso es invariable. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una persona con problema inherente a los genes y que se manifiesta como una enfermedad autoinmune? ¿Qué puedo hacer? Si soy práctico, digo, no puedo hacer nada. Pero si esa persona tiene un nombre y un apellido, yo tengo que intentar hacer todo lo que sea posible. ¿Okay? El sistema inmune innato, ¿okay? Y el sistema inmune adaptativo conforman todo lo que es la inmunidad. ¿Correcto? Entonces yo tengo, el más simple es el innato, pero al mismo tiempo es el más fuerte. O sea, yo preferiría tener un sistema inmune innato poderosísimo, aunque el adaptativo me falle. Porque este es el básico. ¿Ok? Entonces, en el adaptativo yo tengo una inmunidad natural. Que es, vamos a hacer una cosa. Ahí está mi correo. Todo el que guste le paso a la clase. No copien, quiero que me escuchen. Yo le paso a la clase. Quedé con la delegada Valeria, que se la voy a pasar a ella. Pero como ella está medio enamorada, creo, de repente no se las pasa. Entonces la paso a todos. ¿Sí o no, Valeria? Si está enamorado, sí la va a pasar. Las dos cosas, ya, listo. Ahí está mi correo. Todo aquel que quiera le paso a la clase. Ok, estamos acá. Entonces tenemos inmunidad natural, que puede ser pasiva o puede ser activa. La activa es aquella que está determinada por las infecciones, lo cual querría decir que me conviene infectarme. La respuesta es sí. Hay un dicho en pediatría que dice: no queremos niños estériles, lo queremos adaptados. Entonces es común en las madres, especialmente primerizas, ¿no?, que no quieren que el niño toque nada, y uno llega a visitar, lávate las manos, ponte guantes, ponte máscara. Eso es malo, porque estamos impidiendo el desarrollo o la formación normal del sistema adaptativo. Entonces la infección es una forma activa de adquirir inmunidad. Es cierto, hay infecciones de las cuales uno ya no sale, pero para eso está la nutrición.
¿ok? Y el estado de ánimo. Recuerden ustedes que estado de ánimo y nutrición es el binomio de la salud ahora, ¿ok? Y en la inmunidad adquirida artificial está la pasiva y las vacunas. Ahora, hay todo un movimiento contra las vacunas, los antivacunas que les llaman. Cada uno decide lo que quiere. Si quiero me vacuno, si no quiero no me vacuno. ¿Okay? Ahí hay libertad. Pero primero leemos, primero nos informamos. ¿Okay? Pues nos pasan un video con un apellido rimbombante, Kennedy, y dicen, no, la familia Kennedy, y no es la familia Kennedy, es otro Kennedy. Entonces, cuidado porque no hay que dejarse engañar. ¿Okay? El sistema inmune innato es una respuesta no específica. Es como acá nosotros giramos el sistema inmune innato y entra por allá un bicho, todos nos vamos a matar. Es el innato, responde global y es una respuesta no específica. Si nosotros en cambio fuéramos el sistema adaptativo, nosotros vemos que alguien entra, primero miramos quién es. Y si es dama decimos, ok chicas vayan. Si es varón decimos, ok vayan chicos. O sea, hay una respuesta específica. ¿Ok? Esa es la principal diferencia. Es una respuesta específica a ciertos estímulos. El sistema inmune innato conduce una respuesta máxima inmediata. ¿Correcto? El adaptativo demora, porque la primera vez que yo conozco al antígeno, lo miro, lo mido, etc., y quizás no puede reaccionar tan rápido. En cambio, la segunda sí. Por eso se habla y se dice que el adaptativo es el asiento de la memoria inmunológica. Sarampión, por ejemplo, al que le dio sarampión, ya no le voy a dar porque la memoria dice que no, y eso es acción o función del sistema adaptativo, del inmune adaptativo. ¿Ok? La inmunidad innata está mediada por células, ¿ok? Y por anticuerpos. Igual la adaptativa, o sea, no hay diferencia. Inmunidad celular es cuando la célula tiene que ir al sitio a matar, y humoral es cuando yo mando los anticuerpos. Yo hacía una comparación en el seminario de microbiología y yo decía que la inmunidad celular es que yo quiero matar a alguien, agarro un cuchillo, voy y lo mato. Inmunidad humoral es que yo disparo una bala, ¿ok? Uno es a distancia, el otro es vía células. ¿Cuál será más rápido? ¿Humoral o celular? Humoral, obviamente. Humoral. Por eso es que los rechazos de trasplante demoran, porque básicamente es una inmunidad de tipo celular. ¿Ok? No hay memoria inmunológica en el innato, y acá sí hay memoria inmunológica. ¿Ok? Bueno, acá están todas formas de vida, etc. Dentro de los mecanismos de defensa, obviamente que son contribuyentes al sistema inmune, nosotros tenemos los mecanismos innatos, donde están los innatos externos, las barreras físicas. Si nosotros pensamos un poquito, hablemos del aparato digestivo. Todo el tubo digestivo que se inicia en la boca y termina en el otro extremo, lo que está en la luz del tubo digestivo, teóricamente está fuera del cuerpo. Si yo meto mi mano en el bolsillo, la tengo en el bolsillo pero no está dentro de mi cuerpo. Yo introduzco alimentos, pasan por todo el tubo pero no están dentro del cuerpo a no ser que sean absorbidos. Entonces, ahí es donde comienza la historia nueva de la inmunología, la famosa microbiota intestinal, que tiene una importancia pero tremenda, espectacular en muchas enfermedades. Inclusive se dice que hasta el Alzheimer tiene un inicio en la microbiota intestinal, o sea que hay que cuidarla. ¿Okay? Y se cuida muy fácil con yo, el más barato, ese es el mejor. ¿Okay? Barreras físicas, los epitelios polistratificados, la piel, los bronquios. ¿Los bronquios tienen polistratificado? No. Uy, histología, se me ha olvidado. Ya, ok. La flora autóctona, que también se llama flora saprófita o flora comensal, que ahora toma el nombre general de microbiota. ¿No? Tenemos una microbiota intestinal, una microbiota en la piel, una microbiota en el árbol respiratorio, etc. ¿Okay? Las células fagocíticas, donde está el neutrófilo, el macrófilo, los natural killer, el sistema de interferón y de complemento, son parte del sistema de defensa innato. ¿Okay? Y en los mecanismos adquiridos están los linfocitos y los anticuerpos. ¿Por qué? Porque los linfocitos van a ser programados antes de funcionar. Programados vía TIM o vía bursa de Fabricius, ¿no? o órganos linfoides intestinales. ¿Okay? Sin embargo, como en todo, yo digo, si quiero enseñar inmunología, yo tengo que hacerlo de forma gradual. Pero enseñar medicina, y acuérdense, eso no es una escalera. ¿Qué significa esto? Paso 1, paso 2, paso 3. En una escalera, yo diferencio fácilmente el paso 2 del paso 3. Porque uno está más arriba y uno está más abajo. En medicina no es posible. No es posible hacer una separación tan estricta. Entonces, cuando yo hablo del sistema inmune, yo digo innato y adquirido, pero hay una tierra de nadie, hay una zona difusa al centro. ¿Correcto? Yo tengo para este lado las células naturales, básicamente los glóbulos blancos en su estado original per se, ¿okay? Y tengo las variaciones, donde están el cooperador, el asesino natural,
etcétera, el citolítico, en el adquirido. Y comienzan las palabras. Ahora se sabe que tenemos un sistema de citoquinas y quimoquinas. Las barreras físicas y mecánicas ya las conocíamos, ¿ok? Pero cobran vigencia estas. Y nos vamos a dar cuenta que igual que los neurotransmisores, un neurotransmisor como adrenalina provoca vasoconstricción en un sitio, pero provoca vasodilatación en otro. Igualito hay citoquinas que son inflamatorias en un determinado punto y son antiinflamatorias en otro. ¿Ok? Entonces eso me complica más la vida, porque ¿dónde la califico? ¿Es antiinflamatoria o es inflamatoria? ¿Ok? Por eso digo, hay que tener ahí el criterio totalmente amplio. La respuesta del sistema inmune innato es muy rápida, muy rápida. ¿Ok? Prácticamente no hay un periodo de latencia. En cambio, la del sistema inmune adaptativo sí, porque tiene que activar primero el sistema de la memoria, donde entran las células presentadoras de antígenos, que ahora vamos a poner un ejemplo. Entonces, el sistema innato es lo elemental. Alguien me dijo una vez, y creo que tiene razón, el sistema inmune innato es la defensa que hace un niño de sí mismo. Lo elemental, ¿no? Un niño entra y no nos conoce y corre. Nosotros ya no corremos. Hay un tema de maduración, puede ser un tema de maduración, ¿ok? Pero yo tengo que en el innato hay una respuesta directa, hay formación de anticuerpos, el asesino natural, el Rambo natural, como yo le digo, ya existe, ya actúa, y en la adaptativa yo trabajo vía humoral de anticuerpos, vía celular, con los macrófagos que se desplazan al sitio de la agresión. ¿Ok? Nosotros sabemos que en una respuesta inicial, la inmunoglobulina que se forma básicamente es la M, ¿correcto? Pero luego baja para dar su lugar a la IgG. ¿Y por qué? Porque la IgG es mucho más especializada. Va mucho más, vamos a decir, tiene una capacidad mayor de ataque. Es como decir, la inmunoglobulina M es una pistola, un revólver, y la inmunoglobulina G es una ametralladora. Ahora, no digo que uno sea bueno y el otro malo, cada uno tiene su sitio y su papel. ¿Ok? Entonces, los anticuerpos, esto ya ustedes lo vieron en teoría, son las inmunoglobulinas, son de diferentes tipos, etcétera, ahí ni me detengo. El sistema inmune adaptativo, entonces, resumiendo, genera la memoria inmunológica. De hecho, tiene componentes celulares, los linfocitos T, y moleculares, los anticuerpos. Es una respuesta no inmediata, ¿ok? Y es una respuesta que requiere un primer contacto, requiere una instrucción y maduración. Es como si ustedes fueran los linfocitos B, primero tienen que estudiar y luego graduarse para actuar. Entonces, ¿qué están haciendo? Están moderando, están madurando, están ganando instrucción. ¿Ok? Hay receptores de antígenos altamente específicos. Vamos a ver que tenemos receptores del linfocito B y del linfocito T. Sin embargo, en el reconocimiento cruzado hay para los dos lados. Por eso decía, no es muy fácil hacer la separación. Y receptores antigénicos de alta diversidad. Se dice que el sistema inmune innato es la puerta. Se dice que es la cerradura que despierta el sistema inmunológico. Lo que quiere decir que toda agresión en el cuerpo, toda absolutamente, va a despertar el sistema inmune innato. Y luego, una vez que el sistema inmune innato abrió la puerta, ¿ok? Actúa el sistema adaptativo, sea que sea el tipo de agresión. Lo más común que ustedes van a enfrentar en la práctica diaria son problemas por bacterias, por virus, por parásitos y por hongos. Y ahí es donde más problemas van a tener, inclusive con los pacientes. Porque cuando ustedes tengan un niño que tiene un problema viral y hace fiebre en agujas, ustedes saben, porque lo van a estudiar acá en la facultad, de que solamente hay que darle sintomáticos y líquido. Pero los papás, no, tienen que tomar antibiótico. Y le dan antibiótico que sea viral y ahí está el problema. ¿Ok? Recuerden y métanse en la cabeza, si yo tengo un niño que hace fiebre alta, 39, 40, le doy un antibiótico y baja, luego vuelve a subir 39, 40 y vuelve a bajar, eso es más fiebre en agujas. Las bacterias nunca hacen eso, las bacterias dan 38, 39, bajó, ya le bajó a 38, 36 y medio y después vuelve a subir. Esa diferencia en la fiebre es lo que hace la diferencia en el tratamiento. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Pero, como bien dice, hay un estudio en Estados Unidos que dice, a los pediatras se les preguntó por qué recetan antibióticos. La respuesta es increíble. El 45% de la respuesta decía que recetaban antibióticos porque la familia lo pedía. Ojo, médicamente no ahí está, pero la familia, antibiótico, antibiótico, antibiótico. Y le recetaban el antibiótico, con todos los problemas que eso trae. Luego viene una fase de sensibilización. Esto vamos a verlo como un dibujo animado. Yo tengo acá un dibujo hecho toda la noche, así que espero que lo admiren. ¿Okay? Tengo la mucosa respiratoria, tengo el intersticio, ¿okay? Tengo el linfocito T,
Y tengo la célula presentadora de antígeno, que se dice que es una célula generalmente dendrítica, que puede ser también un macrófago o puede ser otro. Esto supuestamente es el árbol respiratorio. Hay una falla en el dibujo, ¿quién me la dice? Sino que ya era mucho trabajo. Hay una falla en el dibujo. Ese epitelio que veo ahí, ¿qué epitelio es? ¿Es un epitelio respiratorio o no? No. El epitelio respiratorio es epitelio cilíndrico simple pseudo-estratificado, o sea que los núcleos tenían que estar a diferente altura. Esto más parece un epitelio intestinal, cilíndrico simple. ¿Ok? Pero bueno, hagamos de cuenta que es el epitelio respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo ahí el agresor, el bicho, el invasor, ¿ok? Entonces puede ser un agente patógeno, puede ser un alergeno, y esto se cumple muy bien para la alergia, ¿ok? Entonces, cuando este agresor llega con el aire, porque es respiratorio, a la mucosa lo capta y la célula presentadora de antígeno inmediatamente es la que toma la palabra, igualito que el guachimán en la puerta. ¿Ok? Entonces, la célula presentadora de antígeno va a llevar a esta molécula al linfocito T y dice, ha venido tal persona. Y el linfocito T decide si es bueno o si es malo. Si es bueno lo deja pasar, pero si es malo, ¿ok? Lo que va a hacer es, vía citoquinas, ¿ok? Va a activar al linfocito B. Vía citoquinas. Observen que no digo qué citoquinas. El de ustedes que se haga inmunólogo va a tener que aprender, pero no todos van a ser inmunólogos. Entonces, vía citoquinas, ¿ok? Va a activar al linfocito B. El linfocito B entonces va a sufrir una transformación. Si tiene que formar anticuerpos que son proteínas, ¿qué organela celular tiene que tener la luz desarrollada? ¿Quién quiere opinar? El retículo plasmático. Eso hace que el linfocito B, ¿ok?, que va a responder, tiene que sufrir una transformación. Y esta transformación implica que el linfocito B se va a convertir en célula plasmática. Este linfocito, que tiene su núcleo al centro con su retículo endoplasma granular por acá, tiene que transformarse y el retículo endoplasma granular tiene que hipertrofiarse. Entonces el retículo endoplasma granular crece tanto que desplaza el núcleo a un costado. Típico visón de la célula plasmática, recordarán histología, que creo que no la recuerdan, pero bueno. ¿Ok? Entonces la célula plasmática es lo que va a hacer, esto en el caso de la alergia, ¿ok?, formar anticuerpos. ¿Por qué puede formar anticuerpos? Porque los anticuerpos son inmunoglobulinas que incluyen proteínas y por eso tiene un retículo endoplasma granular súper desarrollado, tan desarrollado que desplazó al núcleo. ¿Ok? Pero estas inmunoglobulinas son específicas. Entonces lo que va a hacer la célula plasmática es, aparece en escena la célula cebada o mastocito. ¿Ok? Ahí está, al microscopio de luz, parece un basófilo, pero no es basófilo, es un mastocito. ¿Ok? Al microscopio electrónico, es una célula llena de gránulos que tienen histamina, entre otras cosas, bradykinin, serotonina, etc. ¿Ok? Y la célula plasmática cede los anticuerpos y se fijan a la membrana. Entonces ya la memoria inmunológica comenzó a funcionar. La célula plasmática ya diseñó el arma para el antígeno que puede entrar y le dice al mastocito, le dice, oye, toma estas armas porque con estas lo vas a matar, si es que viene el mismo. ¿Ok? Entonces, luego aparece nuevamente el bicho. Pues ya viene, no somos valientes, pero somos muchos, ¿no? Ya vienen varios. Entonces, cuando estos entran, ¿ok?, por vía también de la mucosa, célula presentadora de antígeno, entran, ¿ok?, y el mastocito lo reconoce. ¿Cuál es el siguiente paso? Que el mastocito se degranula. Pero tiene que ser el mismo antígeno que llegó y lo fue reconocido. Entonces, esta degranulación es la que provoca la reacción. En el caso de la alergia, ¿ok?, en el caso de la alergia, nosotros sabemos que hay parte, lo que se ha liberado esa histamina, va al músculo. Y si ese músculo bronquial lo cierra, el broncoespasmo, me ahogo. Mi pecho silba, la sibilancia. Y esa es una pregunta típica. Cuando uno ve un paciente que sube los bronquios, uno dice, ¿y le sirve el pecho? Sí, le sirve el pecho. Es el músculo que se ha cerrado. Parte de la histamina, que ya provocó contracción del músculo liso, va a la mucosa y estimula los receptores y aumenta la secreción, por eso está el mosquito. ¿Ok? Aumenta la secreción. Y parte de la histamina va a los vasos sanguíneos y provoca vasodilatación. Al haber vasodilatación y aumenta la permeabilidad, sale líquido de extravasación y todo se hincha. Por eso en el resfrío nosotros tenemos la nariz que destila. Por eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Entró un antígeno, fue reconocido, fue estudiado, la información fue guardada, ¿ok?, para cuando entre de nuevo. Y cuando entre de nuevo se desencadena todo. ¿Qué sustancias se liberan? Está en los libros, chicos. ¿Ok? Es bueno que yo quiero que ustedes conozcan el proceso. Luego ya podemos meternos a estudiar los nombrecitos. ¿Ok? Bueno, esto es lo mismo. Congestión, rinorrea, broncoespasmo y la hinchazón. ¿Ok?
La respuesta sistémica, porque ya hay una respuesta local, pero va a haber una respuesta sistémica que incluye a todo el cuerpo. Entonces, factores quimiotácticos. ¿Qué cosa es quimiotactismo? ¿Quién me dice? Yo ya no, porque ya pasó mi época, pero si yo tuviera la edad de ustedes y voy a ir a una reunión, me pongo un perfume. ¿Y por qué me pongo perfume? Porque quiero atraer. Lo que quimiotactismo es la atracción que por química se hace de otras personas. Claro que yo me ponía perfume y porque solamente una me hizo caso y me casé. Pero bueno, es la intención. Entonces, el quimiotactismo implica de que en la zona se liberan sustancias que atraen otras células y se encadenan la respuesta inflamatoria. Eso lo han visto ya en teoría. ¿Okay? Entonces aparecen otras células inflamatorias en escena y se forma el famoso componente inflamatorio o el granuloma cicatricial, etcétera, porque llegan más células inflamatorias. ¿Okay? Después de una serie de procesos hemodinámicos, que quizás en la próxima clase lo vemos. Entonces, el sistema inmune adaptativo es el que yo tengo o el que yo adquiero como consecuencia de una experiencia previa a la presentación de antígeno y se inicia en la médula ósea. La médula ósea se come el famoso tuétano en los huesos largos, en el Cusco le llaman canuto, con aceite de oliva y limón. Es una delicia. En Francia lo venden por centímetros y cuesta carísimo. Cada centímetro de tuétano cuesta 25 euros, que son como 35 dólares. En cambio nosotros, ¿quién come tuétano acá? Excelente, la felicito. Como un punto más es que yo tomo el sano, pero no tomo el sano. Ok, pero es una delicia, al que le gusta. Entonces, la médula ósea va a liberar los linfocitos llamados vírgenes, los linfocitos plastelina. Le digo linfocito plastelina porque es aquel que cualquier cosa lo puede marcar. ¿Ok? Y algunos van a derivar al timo con T, y ahí vienen los linfocitos T. Y otros lo derivan a los ganglios linfáticos del tracto digestivo. ¿Cómo se llama ese órgano? Que el ser humano ya no lo tiene. La bursa de Fabricius. Bursa, de ahí viene el linfocito B. El bursa de Fabricius es un anillo linfoide que está alrededor de los seres vertebrados inferiores. En el ser humano ya no existe bursa de Fabricius. Nosotros tenemos el aparato digestivo en toda la submucosa diseminados los nódulos linfáticos. Y eso representa la bursa, por eso es que ahí van los linfocitos B a programarse. Yo tengo entonces que los linfocitos van a tener maduración en el timo, ¿ok? Donde la célula presentadora de antígeno toma la palabra, y están los reguladores, los citotóxicos, los supresores, los cooperadores, etc. Y los humorales, donde está la inmunidad humoral. Todo esto originado en la médula ósea. ¿Ok? Este proceso por el cual los linfocitos van a madurar y van a tomar ciertos nombres, ciertas características, ciertas funciones, se llama linfopoiesis. Y la linfopoiesis es la que me va a ayudar a mí a tener linfocitos T y linfocitos B diferenciados. T de timo y B de bursa. Bursa viene a ser la mucosa del aparato digestivo, básicamente. ¿Ok? Ahí no hay mucho que ver. Acá hay un error. ¿Quién me lo dice? Miren, la linfoiesis asegura la formación, maduración y programación de linfocitos T y B. Hay un error. A ver, si ustedes hasta ahora me están entendiendo, no saben. Los linfocitos vírgenes que están en la médula ósea, de ahí van a salir y requieren un primer contacto con el antígeno para poderse programar y establecer la memoria inmunológica, para poder programarse. ¿Ok? Mientras eso no hay programación. Entonces, ¿qué error hay acá? Se están formando los linfocitos. Piensen un poquito. Yo sé que es sábado, ¿no? Encima de Semana Santa, encima que ya tienen planes para más tarde. Ya, por un minuto despierten y díganme, ¿cuál es el error ahí? ¿Podría haber programación en un linfocito recién nacido? No, acá nosotros tenemos que quitar la palabra programación y esto debería quedar solamente así. La linfopoiesis asegura la formación y maduración. La programación va a venir según los estímulos a los cuales se va a ver sometido en la vida diaria, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Cuidado con eso. El sistema inmune adaptativo implica que en base a la memoria inmunológica los antígenos tienen que ser reconocidos para, según eso, establecer una respuesta, para, según eso, establecer qué es lo que actúa. ¿Ok? Entonces, en la estructura terciaria de las proteínas se dice de que los antígenos serían una estructura más o menos como esta: cadenas pesadas, cadenas ligeras, glucósidos, etc.
¿Ok? Si yo quiero que esto se parezca a lo de allá, lo volteo y ahí está. Entonces, esto tiene mucho de hipótesis, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿por qué los anticuerpos son tan específicos con los antígenos que llegan? Por la memoria inmunológica. Pero obviamente hay una suerte de engranaje, ¿ok?, en que si es que el antígeno engrana, hay respuesta, si no, no. El antígeno debe encajar en un locus, o sea, una parte del ADN, para reconocimiento del anticuerpo. El anticuerpo está ahí, pero mientras no le llegue el antígeno específico, no va a reaccionar, no va a responder. ¿Ok? Entonces, los epítopos van a determinar en el anticuerpo una respuesta, o en la célula, o en la liberación. ¿Ok? Ahí acá se cumple la ley de atracción de masas, que tiene que ver con tamaño, con distancia y con intensidad. Se cumple la ley de puentes electrostáticos, puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals y fuerzas hidrofóbicas. Eso es física, solamente lo menciono porque es bueno saberlo. Se cumple la ley de atracción de masas, suficiente. ¿Ok? Luego tenemos la diferencia entre los receptores del linfocito T y receptores del linfocito B. El receptor del linfocito T, ¿ok?, es un receptor prácticamente de superficie, ¿ok?, y reconoce péptidos. Aparece acá unas iniciales ya medias raras, MHC. Eso es un conjunto de genes que son lo que se llama el complejo de histocompatibilidad, que es el que determina todo lo que son las respuestas o no. Entonces yo digo acá, el complejo de histocompatibilidad, que son genes, determina que se exprese tal o cual proteína, y según la proteína que se exprese, según la secuencia de aminoácidos en la proteína expresada a partir del molde del MHC, ¿okay?, voy a tener yo que va a actuar en el T o en el B. El receptor del linfocito B reconoce antígenos solubles. En otras palabras, yo puedo decir que hay antígenos de superficie y antígenos solubles, y hasta actúa el MHC1 o el 2. Sin embargo, ya al final vamos a ver que puede ser comenzar en un sistema, pero luego irse al otro. ¿Okay? Aquí no solamente son los receptores, ¿okay?, del T y del B. Obviamente el B es un anticuerpo que se va a liberar, acá no se libera porque está de superficie. ¿Okay? Y yo tengo acá el famoso complejo mayor de histocompatibilidad. Cromosoma 6 tiene tres porciones, ¿no? Es uno de los genes más polimórficos. Polimorfismo significa que un gen tiene variedad de alelos o variedad de posibilidad de alelos, lo cual establece una fundamental y tremenda diferencia funcional. Y a pesar que ya son de hecho por sí 250 genes. ¿Cuántos genes tiene el ser humano? El genoma humano. La próxima clase pregunto eso al entrar. El que no sabe no entra. ¿Okay? Estos genes codifican más de 8.794 alelos. ¿Okay? Eso implica de que ya tengo una variedad tremenda. Entonces, esto está determinado por los locus en el tema de los genes de cada persona, el cromosoma 6. El antígeno de histocompatibilidad 1 interactúa el péptido y la molécula, receptor. ¿Ok? Receptor de superficie. También actúa con el CD8, el receptor del linfocito citotóxico, y el MH2 se expresa en la superficie, este es de superficie. Circulante de superficie. Eso es lo que yo quiero que se acuerden de acá. ¿Ok? Ahí tengo a los dos, de clase 1 y de clase 2. Prácticamente no hay mucha diferencia, la diferencia es molecular. La diferencia sí está en la respuesta o la causa de la respuesta, vamos a decirlo. ¿Ok? Yo tengo entonces el funcionamiento del antígeno de histocompatibilidad 1 y el 2. ¿Ok? Yo tengo uno para anticuerpos y el otro para células. Y acá tengo yo una proteína transportadora, que es esta. Esa es una proteína transportadora asociada al transporte de antígenos. Se ha encontrado que está fosforilada. Y se dice que hay de dos tipos, la TAP1 y la TAP2. Está fosforilada para una función normal. Cuando se desfosforila, ¿ok?, es cuando viene el mecanismo de escape inmune, lo cual quiere decir que yo podría escapar de la inmunidad, puedo, y eso es una ventaja, porque tengo una respuesta más baja cuando yo me enfrento a un antígeno ya conocido, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque este mecanismo de escape inmune permite que las células cancerosas se multipliquen. Recuerden ustedes que el cáncer se origina de una mutación, y esa mutación es detectada por el sistema inmune le manda toda la artillería, pero si la célula o el mecanismo transportador
se desfosforila, o sea, pierde las moléculas PO4, ¿ok? Escape inmune, le abrieron la puerta falsa y la célula siguió avanzando. ¿Ok? Presentación cruzada de antígenos. Esto es lo que nos va a explicar por qué se muestran los dos sistemas. Tranquilos, acá se corta, falta poquito, ya nos vamos todos a la playa o lo que sea. ¿Okay? Entonces, yo tengo la activación del linfocito T, que es el objetivo. Me dijeron que aprender el aire acondicionado. ¿Alguien sabe cómo prenderlo? Porque yo estoy acá ya casi al cubo. ¿Está prendido? Pero no se siente. Su diablo, le falta carbón, ¿no? Ya. Okay. Bueno, entonces, el objetivo es la activación del linfocito, el CD8, correcto, el citotóxico. Entonces, yo tengo allá el antígeno, tengo acá la célula presentadora de antígeno, que lo hemos citado, pero por alguna razón, además de ser un elemento celular, también se forman anticuerpos circulantes. O sea, la vía 1, anticuerpos circulantes, la vía 2, celular. Y eso hace que la célula infectada por virus, por bacteria o células tumorales que van a comportarse como un antígeno, ¿ok?, van a hacer la presentación vía el sistema de inmunocompatibilidad 1, ¿ok?, pero luego hay un reconocimiento de destrucción en base a antígenos circulantes, que es el 2. ¿Ok? Esa diversidad de reconocimiento me dice a mí que yo puedo tener reconocimiento de antígenos y reconocer lo propio. Esto se llama tolerancia. Tolerancia inmunológica es aquella condición en la cual mi sistema inmune dice, esto es extraño, lo elimino, esto es propio, no lo elimino. Y ahí está la clave de las enfermedades autoinmunes, cuando el sistema de tolerancia falla. ¿Por qué? Porque el sistema de tolerancia debe destruir todo aquello que sea negativo, pero no lo que sea propio. En el sistema de enfermedades autoinmunes es lo propio y es lo más complicado que hay. Aunque es lo más complicado, porque las enfermedades autoinmunes prácticamente no hay forma de salir, salvo que remite espontáneamente. Y pasa. ¿Okay? Este señor, Susumu Tonegawa, ganó un premio Nobel en medicina, por lo que voy a explicar enseguida. Luego dejó la inmunología y se fue a la neurociencia, por todo lo atractivo que tiene la neurociencia respecto a reacciones. ¿Okay? Entonces él dijo que la cantidad de respuesta inmunitaria está condicionada genéticamente. Eso contradecía todo, porque yo digo, tengo sistema inmunitario innato, el salvaje, y tengo el adquirido. Pero ¿cómo podría mi cuerpo luchar contra un antígeno que no conoció antes? ¿Ok? Y él dice que sí es posible, y que toda respuesta está condicionada genéticamente. Lo cual querría decir que el sistema inmune puede disparar sin saber quién es. Simplemente cualquier cosa extraña dispara. ¿Ok? Y él, vamos a decir que prácticamente lo demostró y esto lo llevó al premio Nobel. Se ha investigado más al tema y todavía está en cierres. ¿Ok? Entonces, existe el mecanismo de recombinación genética en el cual se reensambla genes que codifican proteínas específicas del sistema inmunitario. Entonces, esto querría decir que el sistema inmunitario innato también puede tener una respuesta no por memoria, pero sí por experimentación. Vamos a decir, yo soy el innato y entro un bicho que no conozco, entonces yo modifico mi ADN, sintetizo ciertos anticuerpos, no le hago nada, modifico por otro lado, no le hago nada hasta que me liga. Entonces podría ser una suerte de inmunidad al azar, y ese es el concepto que se hace. Que el sistema adaptativo, pero el sistema inmune innato podría tener respuestas insospechadas a diferentes antígenos, a los cuales no conocía. ¿Ok? Entonces, existe y esto logra generar una gran cantidad de receptores del linfocito T. Al modificar los receptores se puede explicar la respuesta, pero sigue el problema en el tema de la genética. ¿Ok? Y es necesario el reconocimiento de diferentes antígenos bacterianos, células disfuncionales o las tumorales. Pero ¿cómo es esto? Yo tengo acá el ADN, ¿ok? Y yo elimino una parte y lo reensamblo. También hice algo acá para que ustedes lo puedan entender más fácil. Vámonos ahí, ¿ok? Y tengo acá el ADN. ¿Ok? Esto fue estudiado a partir de la famosa toxina de la Shigella enteropatógena, ¿no? La famosa toxina Shiga. ¿Ok? Y ahí se derivó el sistema CRISP o editor genético. Se basa en esto. Entonces, yo tengo ahí el ADN, ¿ok? Tengo un molde que el mismo sistema lo hace, un molde para una zona no conocida, porque no hay memoria inmunológica, y tengo una proteína que yo le llamo el carrier 9. Este carrier 9 lo que va a hacer es tomar ese pedazo de ADN que no es el que existe en la célula, busca el sitio de encaja por tema de bases de pares nitrogenadas, eso lo saca, ¿ok? Y el ADN queda modificado.
Eso es lo que estaría pasando cuando dice uno que el sistema inmune innato responde cuando no debió responder, y eso es lo que propuso el profesor Chigama. ¿Okay? Tiene mucha lógica, y en esto se basa el sistema crisis, que ahora está todavía en ciernes, pero por ahí va. ¿Okay? Resumiendo, porque creo que esta es la última que tengo que mirar acá. El sistema inmune, entonces, tengo yo llegada del antígeno, la célula dendrítica portadora o presentadora de antígeno está inmadura, no sabe lo que viene, simplemente sabe que es una cosa extraña, entonces lo toma, luego madura y lleva el antígeno a presentarlo a la célula, al linfocito, y el linfocito con los receptores establece qué es lo que va a hacer. Puede ser un antígeno que nunca entró antes, el sistema innato, puede ser un antígeno que ya conoció, el adaptativo, o puede ser un antígeno que no conoció pero igual reacciona, el reconocimiento cruzado. ¿Ok? Cuando el sistema inmune no funciona correctamente, cuando el sistema inmune disvaría sobre el loco, ¿ok? Aparecen tres tipos de enfermedades. Las enfermedades autoinmunes, prácticamente todas graves, pero con cierta frecuencia remiten espontáneamente. Reacciones de hipersensibilidad, ¿ok? Y inmunodeficiencias. Falta de respuesta. El sistema inmune requiere además un plan de control y regulación. Esto es motivo de la próxima clase. ¿Okay? Esto significa que el sistema inmune debe respetar los componentes propios, control, autorregulación. ¿Okay? Y debe mantener la respuesta desde el inicio hasta terminar el proceso. Hay veces que un paciente responde y a mitad de la respuesta empeora. Es porque el sistema inmune se agotó. Ese es el término que se usa, se agotó. Nadie sabe por qué. Y cuando se agota, se siente. Cuando se sienta, se duerme. Y chao. ¿Ok? Agradezco su presencia hoy día. Nos vemos el próximo sábado. Y esperemos que tengamos más tiempo. Gracias. ¿De verdad acabó?